Hola, bienvenidos a la Europa central y oriental. Tras la Revolución Rusa, toda la Europa occidental, principalmente Francia y Alemania, se vieron invadidas, por así decir, por un mar de refugiados políticos, de personas pertenecientes en su mayor parte, casi todos, o a la aristocracia o a la alta burguesía del antiguo imperio ruso. Estas personas huían del recién instaurado régimen comunista, de la recién fundada Unión Soviética, realmente más que tras el fin de la Revolución Rusa, tras el final de la Guerra Civil Rusa, tras la derrota del Ejército Blanco bajo las armas del Ejército Rojo fundado por Trotsky. Muchísimos militares blancos, zaristas, huyeron a Occidente y aunque muchos llevaron consigo su fortuna, las aristocracias, las clases más favorecidas, otros muchos, sobre todo los oficiales de más baja graduación del ejército blanco, terminaron llevando unas vidas bastante miserables, trabajando, de hecho, en París o en Berlín, en las grandes capitales occidentales. Entre estos refugiados, con buena suerte, por cierto, porque fue capaz de llevarse su fortuna o parte de su fortuna consigo, estaba la familia Nabokov, y entre ellos el que es el miembro más sobresaliente de esta, el escritor Vladimir Nabokov. De Rusia, en su evasión, pasó a Alemania, a la ciudad de Berlín, donde había una infinidad de rusos refugiados. Todavía hoy en día Berlín es probablemente la ciudad europea con mayor número de rusos. Los refugiados rusos, los emigrados o exiliados, los llamados blancos, en general eran personas pudientes en lo económico y que eran favorables en Occidente a todo tipo de gobiernos, de movimientos o de partidos políticos anticomunistas. Vladimir Nabokov, aunque huía de la Unión Soviética y aunque era un enemigo declarado del comunismo, también su familia había estado enfrentada con muchas críticas por las muchas críticas que habían escrito su padre, sobre todo, contra el régimen zarista, ya que eran liberales progresistas. Esto, claro, no los convertía exactamente en revolucionarios. Exiliados en Berlín, desarrollaron un microcosmos, un mundo propio en el que floreció el arte y floreció la literatura. Vladimir Nabokov, futuro novelista con un éxito inmenso, un clásico ya de la literatura, que cultivó tanto la lengua rusa como la lengua inglesa. Finalmente, Nabokov empezó escribiendo, publicando sus relatos en diversos periódicos y revistas fundados en Alemania, en Berlín, por esta mencionada comunidad de rusos blancos que mantenían su universo más o menos cerrado en lengua rusa, al que prácticamente solo las personas que pudieran leer esta lengua tenían acceso a él. Entre las décadas de 1920 y 1930, en estas revistas se publicaron infinidad de historias y novelas por entregas para los lectores rusos emigrados. Vladimir Nabokov comenzó escribiendo en la lengua rusa y publicó en estas revistas a las que he hecho referencia una infinidad de narraciones. Son innumerables en lengua rusa y utilizando, como utilizaba entonces, un alfabeto que era anterior a la revolución y que los rusos blancos continuaron usando durante mucho tiempo. Los soviéticos habían reformado la ortografía del alfabeto cirílico ruso, la habían simplificado, pero los blancos, los escritores blancos en el exilio, en Alemania, continuaban aferrados a ella. De estos relatos, algunos realmente buenos y pequeñas, exquisitas piezas de la narrativa en lengua rusa, algunos de ellos se recopilaron a principios de los años 70, traducidos del ruso al inglés en un volumen titulado Una belleza rusa y otras historias, publicado en español simplemente como Una belleza rusa.
contiene un número muy suficiente de relatos para darnos una idea de ese universo de Nabokov, universo pre sus grandes novelas como Lolita, la que lo lanzó a la fama, o Ada o el Ardor, que son novelas que él ya escribió en lengua inglesa. Él se pasó a esta lengua más que nada con fines comerciales, porque con el ruso, sobre todo siendo un ruso fuera de Rusia, fuera de la URSS, iba a tener muy poca fortuna y no iba a tener demasiados lectores si publicaba su obra exclusivamente en las editoriales de lengua rusa que funcionaban por aquel entonces en Europa y en los Estados Unidos. Estas narraciones, de hecho, no eran conocidas antes de que se tradujeran al inglés y se hubieran quedado siempre encerradas en ese ámbito ruso de los periódicos y revistas del exilio, porque prácticamente nadie fuera de estos lectores tenía acceso a ellas. En Rusia no se editaban. Nabokov era un autor prácticamente maldito, era un emigrado, un burgués y un enemigo de clase para el poder soviético. Pero estas narraciones realmente nos muestran un Nabokov que para su juventud era ya un genio en germen de la literatura y nos da una idea de todo lo que el futuro Nabokov iba a ser. Lolita o Ada o el Ardor son novelas ya escritas en lengua inglesa, pero a esta etapa pre-inglesa, esta etapa puramente rusa, pertenecen algunas auténticas joyas de su creación, como estas narraciones o la conocida novela La defensa de Luzhin, Sashita Luzhina. Es un Nabokov, es una época, la de la lengua rusa en Nabokov, que merece ser descubierta, merece ser admirada, porque muchas veces hablamos de Nabokov y nos limitamos a su obra en lengua inglesa, sí considerándolo, es cierto, un escritor ruso, pero olvidándonos de que muchas de las obras conocidas de él son obras, novelas, que realmente pertenecen a la literatura anglosajona, aunque toquen temas rusos como Ada o el Ardor, o esa admirable libro de memorias que es Habla, Memorias, Speak, Memory, que está muy ligada al mismo mundo que describe Ada o el Ardor. Los relatos que están incluidos en Una belleza rusa son maravillosos, son pequeñas obras maestras, como a veces tenemos la sensación un poquito de que son viñetas o poemas en prosa, son narrativos, por supuesto, pero nos da una riqueza de lenguaje y una visión del mundo de los exiliados rusos, ese mundo bastante alienante que tenían en ese Berlín pre-nazismo, muy tosco, muy castigado por las crisis económicas, la peor de todas, las del 29, por supuesto, y en cuyos habitantes ya empezaba a percibirse ese espíritu ruin y barriobajero y nacionalista que fue un poquito que predecía la llegada de los grupos de asalto de la extrema derecha alemana, de la SA y otros. El universo de los exiliados rusos en Berlín, como digo, era cerrado, pero estaba todo pleno de recuerdos de la vieja Rusia, de la Rusia imperial. Hablan ruso con ruso, rara vez intervienen otros personajes y cuando lo hacen son un tanto marginales o son de hecho de origen ruso, son antiguos alemanes rusificados, de los muchos que abundaban en el imperio ruso, o alemanes que juegan un papel realmente de lo más secundario. El relato que abre el libro es precisamente Una belleza rusa. En el original era Krasavitsa, en la traducción inglesa se convirtió en A Russian Beauty, y es un buen relato introductorio. Nos cuenta la historia de una joven rusa, Olga, que parece que va un poquito a la deriva, esperando encontrar al hombre de sus sueños. Viene a Alemania emigrada, exiliada, con los recuerdos
románticos de la Rusia perdida, leyendo poesía, y finalmente contrae matrimonio con un hombre ya de una cierta edad, y bueno, el final es un poco triste porque ella muere al dar a luz. Es un relato muy breve, al contar esto no delato nada porque la belleza del relato está en el desarrollo de todo, y es un poquito la introducción al mundo de los rusos en Berlín. Tenemos un relato sobre un literato mediocre y fracasado que escribe una novela que es inaceptable por las revistas literarias precisamente, pero para sacarle dinero deciden hacerle creer que él es realmente el gran escritor que cree ser, para que done dinero a las revistas literarias, y así una vez más nos vemos conociendo a una serie de personajes del mundo de los exiliados rusos. Hay otra interesantísima historia en torno a un falsificador de moneda, de cuya suerte, cuya historia no conocemos demasiado al principio, pero cuya suerte final es increíble e inesperada, porque se lo hubiera tenido, desde que leemos la novela, por una especie de poeta escondido que vive en un miserable cuarto y que sufre las ofensas de unos gamberros vecinos que lo toman por un remilgado, cuando en realidad, esto no se sabe hasta el final, resulta ser un falsificador de moneda. Los relatos son todos maravillosos. Hay uno que es casi literatura fantástica, La visita al museo, donde a través de un personaje también ruso exiliado en Occidente, en una visita a un museo rural en Francia, de pronto se ve transportado a la Rusia soviética, de la que él había huido, y cae en la cuenta de que se encuentra en tal país debido a un letrero que ve, a un rótulo en el que aún se usa lo que había mencionado antes, el antiguo alfabeto cirílico prerevolucionario, el de la época de Pedro el Grande, que es el que aún funcionaba en vísperas de estallar la revolución. Todos los relatos son muy estimulantes, animan a conocer más de este autor, a introducirnos en este mundo de belleza y de tristeza del exilio ruso en Alemania. Es un Nabokov no exento de erotismo, como siempre ocurre en él, y nos ofrece relatos tan buenos como el citado Una belleza rusa, el Leonardo, que es un término antiguo que se usaba para mencionar al tipo de persona que ya he mencionado, un falsificador, humo aletargado, la mala noticia, labios contra labios, pues la historia del literato fracasado, y hay un relato que especialmente me gusta, que es un lance de honor, la historia de un empresario ruso en Berlín que es engañado por su esposa con otro ruso exiliado, y en fin, lo reta a un duelo, el empresario reta a un duelo al amante de su mujer, y las consecuencias de ese duelo son imprevisibles. Lo reta a duelo pues, probablemente porque tiene unas ideas muy pasadas de la antigua Rusia prerevolucionaria, pero realmente de armas él no sabe nada, mientras que el amante de su esposa es un antiguo combatiente del ejército blanco, ha luchado contra los rojos, y él sí que sabe manejar armas. Nabokov, cuando escribía estos relatos, tenía presente siempre esa Rusia antigua, sentía esa nostalgia, sentía un desdén inmenso por el gobierno comunista que se había instaurado en la URSS, pero aún así su familia, como digo, habían sido liberales y habían estado caracterizados realmente por un encuentro continuo con el régimen de los zares. Habían sido progresistas, y había su padre ya escrito muchas críticas en los periódicos liberales contra la autocracia zarista. Esto desmiente completamente la gran infamia propagada por el gobierno comunista soviético de que todos los exiliados rusos en Occidente eran unos zaristas y unos absolutistas, esclavistas y partidarios de la servidumbre. Esto no era así de ninguna manera. Muchos, de hecho, habían sido revolucionarios que habían luchado contra
los zares, contra la autocracia, pero no querían un régimen comunista, como el propio Kerensky, que también tuvo que abandonar la URSS y murió exiliado en Estados Unidos. Nabokov se pasó, como ya digo, a la lengua inglesa y ahí es donde tuvo sus grandes éxitos. La novela Lolita, que lo hizo rico y que pudo dejar, gracias al éxito de esta novela, de dar clases en la universidad. Terminó sus días en Suiza, murió allí. Y en fin, es uno de los grandes escritores rusos y que tardó mucho tiempo en ser descubierto en Rusia. Hubo que esperar al final del régimen comunista, como ocurrió también con Pasternak, pero este es un escritor de mucha más valía. Un escritor inolvidable en dos lenguas, a caballo entre el ruso y el inglés, y aquí, en esta belleza rusa, lo que germina, lo que disfrutamos es su dominio de la lengua, de la prosa en ruso, de la maravillosa lengua rusa que hoy en día está caída en un descrédito, como la propia Rusia, que no se merece y que esperemos que salga pronto. Invito al descubrimiento de este Nabokov para los que no lo conozcan, para el que conozca a Nabokov en general, quiero decir, pero no a este Nabokov ruso, y para el que no conozca a Nabokov en absoluto, que se anime a conocerlo. Es maravilloso. Gracias.